Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndose pasar hambre y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No seas que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan.
pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. Dos eran los que cenaban, y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron, y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida, enseñados por la Iglesia. Consagramos pan y vino, que a los hombres nos redime y da fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanzan la razón, mas si la vemos con fe, entrarán al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y la parte, vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerca al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará.
y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte y a los buenos les da vida. Qué efecto tan diferente tiene la misma comida. Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el Cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas divino. Condúcenos en el cielo, gozar la herencia contigo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede darnos este a comer de su carne? Jesús les dijo:
Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy es la fiesta del Corpus Christi, una fiesta grande en nuestra iglesia, en la iglesia. Y me parece que tenemos que hacer un poquito de memoria acerca de la historia, o más bien del principio de esta fiesta, porque a mí me parece que nos conviene demasiado conocer un poco el origen, para no caer en ese error que se dio, porque en la actualidad también adolecemos de esa realidad. La fiesta, el origen de la fiesta del Corpus Christi tiene como fundamento, por decirlo de esa manera un poco fea, una duda de fe. Pero por supuesto que no es tanto por la duda de fe, sino lo que precede. Es decir, cuando el Señor instituyó la Eucaristía como su cuerpo y su sangre, Él instituyó ese sacramento, esto es mi cuerpo. Jesús lo dijo explícitamente sobre el pan y sobre el vino, esto es mi cuerpo. Eso lo ha creído la Iglesia durante todos los siglos. Y de hecho es el principal de todos los sacramentos, porque allí está Él específicamente y realmente. Entonces, como la Iglesia ha querido enfatizar bastante este misterio de la realidad de su cuerpo, del cuerpo de Cristo en el pan y en el vino, entonces la Iglesia se preocupó por hacer entender a los fieles la realidad, hacer entender quién es el que está ahí, porque el Señor ciertamente, como Él mismo decía, pues yo estaré con ustedes todos los días. En efecto, recuerden ustedes que también cuando Él vino a esta tierra, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 14, dice ahí, y el Verbo se hizo carne. Y esa promesa que hace el Señor no solo es, como creerá el cristiano no católico, no es nada más una cuestión espiritual, de que yo siento que el Señor está aquí, eso es un error, sino que la presencia del Señor es real con su cuerpo. Él mismo lo dijo. Y eso se ha preocupado la Iglesia por ver cómo hace entender a los fieles la presencia real del Señor. Y durante mucho tiempo inventó un montón de cosas, por decirlo de esa manera, permítanme usar esa palabra de inventar, pero es por el amor que le tiene a su Señor, para ver de qué manera se transmite eso de la realidad del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Pero el detalle fue que en el siglo XIII un sacerdote empezó a dudar. No voy a hablar de las circunstancias sociales, filosóficas, que llevaron a mucha gente a ser descreída, como en palabras de Santa Teresa, así dice Santa Teresa. No voy a comentar esa realidad porque aquí hay que ver mucho y se estiraría demasiado la homilía. Cada quien sírvase, por favor, estudiar un poquito la historia de por qué la gente empezó a dudar en el siglo XIII acerca de la Eucaristía, pero la duda llegaron a tal realidad de que incluso los ministros de la Iglesia empezaron a dudar. El sacerdote que empezó a dudar se llama el famoso Pedro de Praga. Empezó a dudar, pero él no se quedó con esa duda,
sino que él pidió auxilio a su director espiritual y guiado por su director espiritual le pidió que fuera a hacer una peregrinación a Roma, a la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Y entonces él se fue, ni 2 veces, él no tuvo pereza como muchos de nosotros, sino que él se fue en peregrinación caminando hacia Roma. Y entonces fue a pedir el don de la fe para que se disipara su duda. Y entonces de regreso pasó a una iglesia en Bolsena en 1264, y entonces él se disponía a celebrar la Eucaristía, celebró la Eucaristía, y oh maravilla, oh prodigio, cuando él pronunció las palabras consecratorias, entonces el pan empezó a sangrar y se mancharon aquellos corporales. Aún se conservan esos corporales. Dicho sea de paso, esos corporales con esa sangre fue sometida en 1990, hace poco tiempo, hace 33 años. En 1990 fue sometida a un experimento para ver qué tipo de sangre era la que había ahí. Usted lo puede comprobar con el científico Ricardo Castañón, él lo dice. Pero ese experimento dio que la sangre que estaba en ese corporal era del tipo AB, una especie de sangre muy rara a nivel global. Solo un 3% de la población mundial tiene esa sangre y un 15% lo poseen los judíos. Y también ese mismo tipo de sangre es la que se ha descubierto en la famosa sábana de Turín. Ahí está. Es impresionante, por supuesto, que nuestra fe no se fundamenta en un experimento científico. Sin embargo, pienso que nos conviene y vale la pena mencionar eso. Pero a través de esta duda de este sacerdote, entonces el Papa Urbano IV, que estaba por los alrededores, pues escribe una bula, la bula Transiturus, que es con la que, porque él mandó a traer esos corporales, y ante el impacto de eso que vio, entonces él escribe este documento y manda a la iglesia que se celebre, y desde entonces se tiene lo que conocemos como las procesiones del Corpus Christi en muchas partes de Italia y Roma, y pues se extiende al mundo. Entonces el origen, como digo, por una parte es el entusiasmo de la iglesia por enfatizar la realidad del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, pero por otra parte tiene que ver mucho la duda. Y por eso lo digo, para que nosotros no caigamos en ese error. ¿Por qué lo digo? Porque en la realidad actual en la que vivimos, que es una sociedad secularizada, una sociedad descreída, la gente parece que está como dejando de creer en la Eucaristía. Y por eso fácilmente nos excusamos, ¿verdad? Por el calor que hay, por la lluvia que cayó, porque un familiar llegó a visitarme a mi casa, porque me dio pereza, bueno, tantas cosas que ponemos, pero eso no es nada más por pereza, porque llegó a visitar un familiar, o por la lluvia, por el calor, sino porque nos falta como fe en la Eucaristía, nos falta fe. ¿Quién es el que está ahí? Como dice Fernando Casanova, yo no entiendo a los católicos, cuando él por supuesto lo dijo cuando ya estaba convertido. Yo no entiendo a los católicos que dicen que creen que Jesús está ahí y por qué se ausentan tanto. Porque si yo sé que está ahí Jesucristo, yo no faltaría absolutamente por nada a la misa, decía él. Entonces, hermanos, tengamos muy presente eso. Y hoy también, esto me da mucha pena decirlo, pero hay que pedir fe, como aquel sacerdote. Hay que pedir fe también, ustedes tienen que pedir mucha fe para los sacerdotes, porque a los sacerdotes también les está faltando ahora la fe. No piensen que porque el sacerdote está celebrando ahí la misa tiene una fe impresionante, irrefutable. No. ¿Por qué? Porque es que el agua que nos moja, la sociedad, la filosofía, el pensamiento, lastimosamente las costumbres sociales nos mojan y también afectan al sacerdote. Y hoy también a muchos sacerdotes les está faltando como la fe, y hay que pedir fe para el sacerdote. Ya no abundo más, hermanos, en la homilía. Solo sirvámonos nosotros pedir demasiada fe para nosotros mismos, para los ministros y para que todo el pueblo crea. Por último, quisiera enfatizar las palabras que decía la primera lectura, porque me parece que es demasiado importante. Todo aquello que le ocurrió al pueblo judío en el desierto, dice, Él te afligió haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná
que ni tú ni tus padres conocían. Oiga, ¿cómo lo hizo? Para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Repita esa frase: para enseñarte que no solo de pan. Otra vez, parece que se durmieron. Para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven el tono de voz que tienen ustedes? No, parece que no se lo creen. Esa es la realidad. Pero si nosotros nos ponemos a analizar esas palabras que dice ahí, es impresionante lo que sale. Dije que iba a parar, pero ante semejante impacto que me lleva ahorita que no contestaron, entonces voy a aclarar unas cosas. Porque esta expresión, no solo de pan vive el hombre, primera frase, esto es demasiado importante. Lo voy a decir un poquito en terminología. Bueno, no, por supuesto que yo no soy médico, me gustaría tener el lenguaje técnico médico para poder decirlo. No tengo lo que sé, voy a decir. Pero no basta con que todos nuestros sistemas corporales estén en función. El sistema digestivo, el sistema endocrínico, el sistema inmunológico y todo eso entramado, células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo eso. No basta con que solo eso esté en función y que todo esté en perfecta función para que una persona esté viva. No basta solo eso. Mire, por ejemplo, qué es lo que hace que la gente se muera. Voy a sacar dos ejemplos negativos que son casi iguales. A mí un doctor me lo contó y escuché también a un sacerdote contar la misma historia, un sacerdote colombiano. Esto que voy a contar me lo contó un doctor, pero un sacerdote, miren, por eso les digo yo que tiene que rezar por los sacerdotes. Un sacerdote, pues resulta que estaba muy grave, muy enfermo, le dolía el corazón, estaba estresado, le dolía la cabeza, no sé qué. Y bueno, fue al doctor y chequeo por aquí, chequeo por allá, exámenes por aquí, exámenes por allá, y no encontraba nada el doctor. Y entonces se le ocurrió al doctor preguntarle: mire, ¿y usted qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace todo el día, toda la semana? Entonces le empezó el sacerdote a narrar día lunes, día martes, miércoles, jueves, viernes y así todos los días. Y se sorprendió el doctor de que el tiempo libre que tenía el sacerdote, tiempo que dedicaba a escuchar noticias. Y noticias, lo que se dice en noticias, uno sabe que son cosas duras, que son cosas malas. Muerte, destrucción, violaciones, terrorismo, no sé qué. Bueno, todo eso. Y entonces el doctor le dijo esto: mire, por prescripción mía, usted no puede ver más de media hora de noticias al día, porque se la pasaba todo el día viendo noticias. No le recetó ninguna pastilla, ningún jarabe, ningún antibiótico. Se sanó el sacerdote. Y la misma historia le escuché a un sacerdote decirlo en Colombia, la misma realidad. Y entonces dése cuenta esas cosas malas, cosas de muerte, destrucción, violaciones, matanzas, terremoto por aquí, tsunami no sé dónde. Y entonces lo que la gente conoce como noticias, ¿no? Y entonces eso hace que la gente se muera. La gente que también, esto ya lo digo en el carácter psicológico, pero también espiritual, la gente que tiene odio en el corazón muchas veces padece enfermedades, y por eso es que el doctor, el médico, no le encuentra usted nada. Pero ¿cómo no, doctor, si me duele? Pues no tiene nada, señora. No tiene nada, señor. Claro, como tiene odio en el corazón, eso hace que usted se muera poco a poco. Ahora la otra frase: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por recordarles una cosa un poquito cursi aquí, los que están casados, que tal vez ya pasó un poquito de tiempo. En la casa puede haber destrozos, división, el papá toma, la mamá pues está enojada, mis hermanos nos peleamos, no sé qué, bueno. Y uno se siente angustiado a veces porque no se respira la paz en la casa y uno dice: mejor me voy. En primer lugar, no está bien hacer eso. Pero él se cuenta que en esas circunstancias, cuando uno está pasando problemas familiares, y uno quiere huir, uno no quiere saber de la familia, haga de cuenta que se enamora el muchachito. 19, 20, 25 años se enamora.
Y a pesar de que el papá toma, la mamá está enojada, nos peleamos y no sé qué, destrozo ahí en la casa, se enamoró el muchachito o la muchachita, le florece la vida. Cae la lluvia y dice qué bonita la lluvia. Sale afuera con neblina y dice qué bonita la neblina y le florece la vida. Y no sé, digamos, cuando escucha las palabras de su enamorada o de su enamorado, y entonces siente que se vuela y dice qué bonita la vida. Y que quisiera yo vivir todo el tiempo y para siempre a tu lado. Ven cómo florece la vida con el amor de una persona humana. Imagínense si el amor humano hace eso. Imagínense el amor de Dios. Entonces, por eso dice aquí la expresión que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que se sale de la boca de Dios. Es impresionante. Ya no predico más. Me parece que el cántico que hemos cantado, el himno que lo compuso Santo Tomás de Aquino, porque el Papa Urbano IV le mandó hacer la liturgia de ese día y escribió este himno preciosísimo, pues es un vivo testimonio de lo que la iglesia cree. Y le pido a usted que crea de verdad con el corazón, que crea de verdad que Cristo está ahí, real, que no sienta usted nostalgia y una especie de envidia santa cuando uno dice, los apóstoles qué dichosos fueron porque vieron a Cristo hacer milagros, andar sobre el agua, sanar enfermos, resucitar muertos, qué dichoso. No, también nosotros somos dichosos porque tenemos a Cristo vivo en la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.